muchos que pueden ser válidos también, tanto mejor, que tiene el Papa Francisco para la reforma de la Iglesia. Yo lo he visto desde el principio. Primero, retornar a Jesús. ¿Pero cómo? Pero es que no estábamos anunciando a Jesús de Nazaret, su mensaje. Estábamos enseñando el derecho canónico. Un conjunto de normas, porque claro, me diréis, sí, que están actualizadas con la nueva edición del derecho canónico, pero claro, como yo no tengo tiempo para decirlo, y con el catecismo del año 1983, si no me equivoco, y verán ustedes que lo que dice, y lo que he dicho antes, de toda la normativa sexual es la misma, condenada, todo, igualito, va a cambiar nada. Pero es que no, ¿cuál es nuestro cometido en la Iglesia? Hombre, yo creo que seguir a Jesús, pero seguir a Jesús supone conocerlo. Conocerlo significa amarlo, y amarlo significa vivir como Él. Y ya está todo. Bien. Retornar a Jesús. Afortunadamente estamos en este enfoque. Todos los libros que yo conozco hoy, los muy buenos, Paola y otros muchos, que vosotros sabéis, no voy a decir nombres, Arrey, etcétera, Castillo y Juan y todos los demás, vamos por ese camino. Ha habido de por medio entre Jesús y la Iglesia, mejor, entre Jesús y la sociedad, ha habido un dique, la Iglesia. La Iglesia es tú donde tienes que entrar, si quieres ser católico, pero la Iglesia no te lleva a Jesús, porque te dicta un camino que no es ese, muchas veces, no quiero exagerar, te cierra el camino, no te permite llegar a Jesús, tienes que pasar por lo que ellos dicen. Es una puerta obligatoria, digo, oye, por ahí no entro, es que esto no me lleva a Jesús. Era una cosa, no quiero exagerar. Los evangelistas, es decir, ha habido, ahora lo voy a probar rápidamente, muchas cosas que nos ha oscurecido, tergiversado, incluso, como dice José María Alegría, nos han secuestrado a Jesús. ¿No lo han secuestrado? No nos dejan verlo. Los evangelistas no pueden ser más claros. Hablan de quienes quieran seguir a Jesús y explican qué deben hacer para lograrlo. Primero, que nadie pretenda asociarse sin saber a qué se compromete. El proyecto de Jesús, el reino de Dios, que vamos a llamarlo, pero yo le llamo como una palabra menos, ¿cómo te diré? Menos pietista, más secular, pero más inteligible. El proyecto de Jesús no coincide, ni mucho menos, con otros proyectos de la sociedad. Se trata de un proyecto que incluye unos principios, unos valores y unos compromisos muy concretos. Bien, primero. Segundo, abrazar su proyecto equivale a colocar en el centro de vida los valores por los que él luchó, vivió y murió. Señores, que ser cristiano no es ir a misa todos los domingos. Los hay muchos que van y no son cristianos. Que no consiste en cumplir una serie de ritos. No consiste en eso. Consiste en que tú y yo, con plena libertad, decidimos pensar, sentir y obrar como Jesús de Nazaret. Para eso me tiene que seguir la Iglesia. Para encontrar el camino que me lleva a Jesús, a su estilo de vida y vivir el proyecto que Él anuncia. Perfecto. A Él, lo que Él hizo le supuso la desaprobación y el rechazo de los poderes establecidos en este mundo. Los poderes de su tiempo, que eran el templo y el pretorio, el Sanedrín y el Imperio Romano. Sí, Jesús no murió por enfermedad,
ni por viejo, tranquilamente en la cama. No, lo eliminaron. Y no fue por indicación de la voluntad del Padre Celestial, para reparar los pecados del mundo. Fueron los poderes de este mundo, los que dominaban en su sociedad. Y si él hubiese sido neutral, indiferente, no se hubiese metido en la política y no les hubiese tocado para nada, porque dicen, oiga, es que esto meterse en política, oigo, afortunadamente, porque usted como yo vivimos de la política y somos políticos. El arte de convivir todos juntos, eso es la política, y de convivir todos armoniosamente como hermanos, eso es la política. Y el proyecto que nos aparta de este convivir fraternalmente, eso es un proyecto que se aparta de la verdad, de la justicia, de la igualdad, de la solidaridad, del compartir y del amor. Y contra eso vamos a luchar. Y es lo que hizo Jesús. Sin ningún poder económico, sin ningún poder organizativo, sin tener ningún partido, nada. Pero este señor, ¿qué es lo que tenía? Que inquieta a las autoridades, que revuelve a todo el mundo político de su tiempo. ¿Qué es lo que tenía? Pues ¿qué va a tener? Un poder moral absoluto. No os es lícito. Claro, yo entiendo que el sistema imperial, el sistema económico vigente de entonces, no crean que es algo que ocurre al azar, que surge ahí al acaso. No, está bien construido, más o menos, mucho mejor ahora. Pero para que este edificio, este sistema se mantenga, hay un elemento fundamental, que es la ideología. La ideología es la argamasa que une las piedras, los ladrillos, todo, porque si no, ese edificio... Y entonces, ¿qué hace Jesús? No, él no va ni con armamento, ni con poder físico, ni organizativo, ni con dinero. Va simplemente con su palabra, con su ejemplo, con su testimonio. Y ese es el poder de Jesús, la espada que mete en el corazón de ese edificio y lo revienta, lo erosiona. Y el edificio dice, joder, qué tío, ¿pero de dónde viene? ¿Qué dice? ¿Quién le ha enseñado? ¿Con qué autoridad dice esto? Este hombre no nos conviene. ¡Hay que eliminarlo! Todos confluyeron rápidamente. Este nos hace polvo. Hay que eliminarlo. Ya está claro. Jesucito de mi vida, sí, Jesucito de mi vida. ¿Verdad? Cuando decimos Jesucito de mi vida, tal. Venga, es que Jesús... ¿Pero quién es Jesús para usted? ¿Pero usted qué se ha creído? ¿Usted escribió la figura histórica de Jesús? Es que hay curas que son realmente exagerados, se meten en la política. ¿Qué? ¿En la política? ¿Usted ha visto algún cura que se meta más en la política que Jesús de Nazaret? Cuando él fue y dijo, id y decirle a ese zorro de Herodes, id y decirle a ese zorro de Herodes, ¿verdad? Que Jesús no era... Él se atrevió a señalar con el dedo a él y a otros muchos. Hay de vosotros, bueno, y ahora leemos todo eso, hay de vosotros, ¿cómo les sentaría? Pero es que él estaba en la obligación, por el amor que tenía al pueblo, a la gente, a cada persona, a los más necesitados y oprimidos, no podía ser neutral, imposible. Claro que no era político en el sentido partidista, de tener un partido, pero era político como por necesidad. Porque la convivencia humana no respondía al proyecto de Dios. Estaba mal planteada y había unos que mandaban y otros que obedecían, que maltrataban, que oprimían, y en nombre de Dios, utilizando falsamente la ley de Dios. Ahí es donde Jesús es maravilloso, el profeta. Tercero, Jesús sabe que a sus seguidores les va a tocar actuar en circunstancias parecidas. Parecidas, no idénticas. Y nos lo deja bien dicho. Quien no lleve su cruz detrás de él no puede ser discípulo mío. Y atención con esto, porque hemos creado, y Juan lo sabe muy bien, y vosotros también, hemos creado una teología del sacrificio, del dolor. Como si Dios
quisiese el dolor por el dolor, el sacrificio por el sacrificio, y cuando le dicen hay que seguir a Jesús, hay que cargar con su cruz, ya vemos a unos y a otros cargando con una cruz de madera, o con unas cadenas en los pies, o con qué sé yo, cuántas cosas en las procesiones. ¿A qué fija? ¿Dónde va usted con todo eso? Si Dios no necesita nada de eso, por favor, que no nos pide nada de eso, que Dios es amor y Dios es Padre y no quiere para nada ningún sufrimiento de sus hijos. Es amor, es ternura infinita, eso no agrada a Dios, eso no nos lo pide Dios. ¿Cuál es la cruz que Dios nos pide? La cruz que nos pide es muy sencilla, sea de bronce, sea de madera, sea de plata, sea de... seguirle, vivir como Él, y no te preocupes que ya te pondrán la cruz encima. Que a lo mejor no es nada de madera, qué sé yo de lo que será, bendito sean las cosas que hacen, no te preocupes, que hay quien te va a poner la cruz y bien fuerte. Este es el asunto. Dios no es un Dios sádico que se recrea con el dolor de sus criaturas. ¿Pero dónde hemos llegado? ¿Veis? Todo lo que hemos creado. ¿Qué tipo de concepto de representación de Dios? El Dios juez implacable, el Dios terrible que exige ser reparado por los grandes pecados de la humanidad, que está enojado, está airado y necesita la sangre, nada menos que de su Hijo, la inmolación de su Hijo, porque un ser infinito no se satisface sino con la paga infinita de su Hijo. Es lo que hemos dicho. ¿Pero dónde vamos con esa teología? ¿Y dejar todo eso no se puede dejar? ¿Hay que someterse? ¿Hay que decir que sí? Cuando le dicen de Roma que hay que seguir enseñando esto. Ariel Álvarez, este biblista famoso argentino, estuvo ahora en Madrid, que yo le invité, y organicé unas charlas con él maravillosas. Pues también, pues como cualquier teólogo y biblista, yo hoy he enseñado lo que tiene que enseñar. Y de Roma le dicen, no, usted no va bien, ¿eh? De ninguna manera. Usted tiene que enseñar que esto del relato del Génesis es un relato histórico auténtico. Vamos a ver si se entera. Y bueno, todo esto. Entonces, a través de Monseñor Bertone, a través del obispo, que es del Opus, allá donde está él en Argentina, pues le dicen, tiene que cambiar. Y entonces le dicen, mire usted, donde usted dice, tiene que decir. Donde usted dice, tiene que decir. Y así una retaíla. Y además, no diga que se lo imponemos nosotros, sino que lo dice usted por propia convicción. Joder, hasta ahí podríamos llegar. Y entonces él ya dice no. Y entonces no puede enseñar, no puede celebrar misa, no puede publicar. Oye, tiene un poder absoluto. Te destruye. Pero menos mal, tiene el apoyo de otra mucha gente dentro de la Iglesia. Lo hemos traído y ha sido una maravilla. Oírle explicar, ¿verdad?, cosas que no estamos acostumbrados a oír, porque no lo sabemos. El primer tema que desarrolló fue el tema Cristo y Jesús y la homosexualidad. Digo, ¿pero qué vas a decir de eso? Vaya conferencia, claro, imaginaos cómo estaría la sala. Pero fue una maravilla de sensatez, de rigor y de pedagogía. ¿Cómo lo explico? Ya lo traeremos aquí a un cambio. Ya verán qué maravilla. Entonces, claro, estamos con estos modelos culturales, paradigmas del pasado que no, como te diré, no expresan adecuadamente la realidad. Porque vamos cada vez conociendo mejor la realidad, explorando la realidad humana, social, política, cosmológica. Tenemos un concepto distinto de lo que tenían anteriormente. No por arbitrariedad, no por capricho, no por indisciplina, no por despecho, por fidelidad a la conciencia y a la inteligencia y al saber humano, que es evolutivo, ¿no? Vamos penetrando, vamos descubriendo, vamos... Y eso es la voluntad de Dios,
Porque la voz de la ciencia es voz de Dios. Él ha hecho así el universo, no como nosotros muchas veces pensamos. Y vamos acercándonos cada vez mejor al proyecto de Dios. Y lo dicen los padres conciliares en el mensaje que dicen al final del concilio, mensaje a los intelectuales. Vuestros caminos son los nuestros. Nunca, gracias a Dios, hubo tanto acuerdo entre la ciencia y la fe. Y si no hay acuerdo, o la ciencia es falsa o es falsa la fe. Una y otra están al servicio del hombre. No puede haber contraposición entre la ciencia y la fe, porque ambas proceden de la razón humana, ¿verdad?, del ser humano que Dios ha creado. Bien, entre el Dios creador y el Dios de Jesús, el Dios revelador, no puede haber contradicción. El Papa Francisco, cuando acabo ya, voy a ir acabando, escribe Leonardo Bock, está revolucionando el pensamiento de la Iglesia remitiéndose a la práctica del Jesús histórico. Él recupera lo que hoy en día se llama la tradición de Jesús. Tradición, no traición, la tradición de Jesús. La tradición de Jesús, o también, como se llama en los Hechos de los Apóstoles, el camino de Jesús. Se funda más en valores ideales que en doctrinas. Son esenciales el amor incondicional, la misericordia, el perdón, la justicia y la preferencia por los pobres y marginados y la total apertura a Dios Padre. Jesús, a decir verdad, no pretendió fundar una nueva religión. Él quiso enseñarnos a vivir con fraternidad, solidaridad y cuidado unos de otros. Lo que más resalta en Jesús es su buen sentido. Decimos que alguien tiene buen sentido cuando tiene la palabra oportuna para cada situación, un comportamiento adecuado y cuando atina rápidamente con el meollo de la cuestión. El buen sentido está ligado a la sabiduría concreta de la vida. Es distinguir lo esencial de lo secundario. Es la capacidad de ver y de poner las cosas en su debido lugar. El buen sentido es lo opuesto a la exageración. Jesús, como nos dan testimonio los evangelios, se manifestó como un genio del buen sentido. Este buen sentido ha faltado a la Iglesia institucional. Papas, obispos, curas, especialmente en cuestiones morales. Aquí es dura e implacable. Las personas con su dolor son sacrificadas a los principios abstractos. Se rige antes por el poder que por la misericordia. Y los santos y sabios nos advierten, donde impera el poder, se desvanece el amor y desaparece la misericordia. Claro, si yo le podría decir muchas cosas. El Bernard Henry, que fui a hablar con Ratzinger para defenderme, porque fue mi profesor y realmente fue un profesor extraordinario. ¿Y qué le dice el Ratzinger, que condena mi libro Nueva Ética Sexual? Dice, es que no he leído el libro. Porque le pide que tenga una entrevista conmigo para dialogar y ver si realmente podemos aclarar algunos puntos. Dice, es que no lo he leído. Tiene obligación, por el reglamento que se llama Ratio Agendi, de leer el libro cuando se trata de un proceso extraordinario como el mío, porque hay un proceso ordinario y hay un proceso extraordinario. Fíjense, a mí me aplicaron el proceso extraordinario, según luego me enteré por entendidos del tema. ¿Y eso qué significa? Pues, Benjamín, que la doctrina que tú sostienes es tan gravemente peligrosa y heterodoxa que no hay que tratarla por el cauce normal del proceso, hay que atajarla, no por el proceso ordinario, sino por el proceso extraordinario. Hay que intervenir inmediatamente para... Joder, o sea, que soy un hereje mayúsculo. Entonces, evidentemente, me acuerdo muy bien, el Bernard Henry en Roma, claro, ¿cómo no lo iban a...?
estaríamos 70, 80 alumnos, y me acuerdo de esta frase un día. Dice: espero que los padres conciliares, al concluir el concilio, hagan un solemne funeral para enterrar los innumerables pecados que han inventado los moralistas. Digo, pues va a ser solemne de verdad. Y así, pues puedes usted imaginar. El Papa Francisco dice que la cualidad principal de Dios es la misericordia. Y él repite a menudo: sed misericordiosos como vuestro Padre Celestial es misericordioso. Y explica el sentido etimológico de la palabra misericordia, que significa miseris cordare, entregar el corazón a los pobres. Miseris cordare, misericordia, entregar el corazón a los pobres, a los que padecen. Tal mensaje es verdaderamente liberador y confirma su exhortación apostólica, la alegría del Evangelio, que hay que leerla y asimilar. Jesús, el más grande, el más peligroso, el por todos invocado y infinitamente manipulado, reaparece en el Papa Francisco con su luz de cercanía, de novedad, de amor, de liberación. Sí a la Iglesia, sí, yo digo que sí a la Iglesia, pero en todo, sometida a Jesús y a su Evangelio. Por eso cuando me dicen, hay que obedecer, claro que hay que obedecer, usted y yo, al Evangelio. Usted es hijo de obediencia, ¿eh? Como yo. Porque ellos creen que no, que la norma son ellos, y que lo que ellos dicen es inexpugnable. Pero aquí hay, fijaros bien, este principio sí que quiero comentarlo, algo que ha penetrado en este procedimiento de mandar y obedecer, pero por arriba y por abajo, ellos imponiéndolo y nosotros aceptándolo pasivamente. Se dice, esto, quia es bonum, no, quia es iusum es bonum. Esto porque está mandado es bueno. Y esto porque es mal, porque está prohibido, es malo. No, señores. Esto porque es bueno, está mandado. Y esto porque es malo, está prohibido. Fíjense en la diferencia. Porque si dice, esto es bueno porque yo lo mando, porque está mandado, es bueno. Entonces la fuente, la raíz de la moral es la voluntad del que manda. Puede ser un déspota, puede ser un dictador. Esto es así porque lo mando yo. No, señores. La fuente de la moralidad, de lo que es bueno y lo que es malo, no depende de su voluntad. Depende de la realidad que tenemos que respetar y a la cual nos referimos. Si es la persona tiene una realidad, una dignidad, unos derechos que ni usted ni yo podemos conculcar. Sea usted papa, obispo, rey o lo que sea. Quia iusum bonum, porque está mandado es bueno. No. Quia bonum iusum, porque es bueno está mandado. Quia prohibitum malum. No. Quia malum, porque es malo, está prohibido. Y entonces, en este sentido, no hay nadie que escape a la obediencia de lo que es la verdadera moral. La moral es válida para todos, también para los que mandan. Y cuando mandan inicuamente, pues no se les puede obedecer. No hay más. Y acabo ya. Acabo con una cosita, porque es muy largo, pero no quiero detenerme, porque ya creo que es suficiente. Ahí tenemos el hecho fundamental de la parábola del buen samaritano. El Dios a quien Jesús invoca es el primero en actuar con misericordia, con amor. He visto la opresión de mi pueblo en Egipto, he oído quejas contra los opresores
Me he fijado en sus sufrimientos y he bajado a liberarlos. Bien. Es decir, que el sufrimiento injusto llega hasta Dios mismo y le provoca una reacción de liberación. Y esa es la constante de su actuar: denunciar todo injusto sufrimiento y exigir justicia. Esta primigenia misericordia de Dios se hace historia, se historifica, se hace visible en Jesús de Nazaret. El amor misericordia es el principio que configura toda su vida. ¿Quién es hombre cabal a los ojos de Jesús? Su respuesta nos la da en la parábola del samaritano. Un hombre que ve a otro hombre herido en el camino y movido a misericordia, lo atiende. Y otros, el levita, el sacerdote, que lo ven y pasan de largo. El samaritano es el cabal. Los otros dos, sin humanidad, viciados de raíz, pasan indiferentemente ante el sufrimiento ajeno y entonces traicionan su ser. El sacerdote y el levita ejemplifican a esta sociedad nuestra, esta falta de misericordia, que llegado el caso no duda en herir y dar muerte a los seres humanos. ¿Para qué voy a hacer ejemplo? Los tienen todos presentes, lo que estamos viviendo ahora. Y amenazan de muerte a los que se rigen por el principio misericordia. Jesús tenía ante sí el sufrimiento de las mayorías pobres, privadas de dignidad, y se le revolvía las entrañas, y esa remoción le hizo clamar públicamente contra los letrados y fariseos: guías ciegos, aprended lo que significa misericordia quiero, no sacrificio. Por tanto, el principio misericordia debe configurar el actuar y el pensar de la Iglesia. Si la Iglesia no es primero de todo una buena samaritana, todo lo demás que haga serán cosas irrelevantes. Es pues hora de actuar como el Papa Francisco y ejercer el principio misericordia. Ejercerlo allí donde se escuchan los clamores humanos del sufrimiento, del dolor, de la marginación, de la pobreza. El lugar de la Iglesia es el herido, en el camino, la alteridad más radical del sufrimiento ajeno. Y ahí es donde descubrirá cómo andan los derechos de la vida y de la libertad de los hombres. La Iglesia debe pensarse desde el exterior, desde el camino que se encuentra el herido. Cuantitativamente, el mayor sufrimiento de este planeta lo construye la pobreza. Esa gran herida aparece con mucho mayor radicalidad en el tercer mundo que en el primero. Y en este mundo se aplaude las obras de misericordia, pero no se tolera a una Iglesia que denuncia a los salteadores que producen víctimas. Y sabéis muy bien a qué me refiero. Hay dictadores que dan ayuda, que son bienhechores, y con lo cual no quiero desmerecer, Dios me libre, en nada. Por ejemplo, voy a poner la obra de la Madre Teresa de Calcuta, San Vicente Ferrer, no tanto, pero otros muchos. Dictadores que les llenan de donativos, de ayudas, pero cuidado de aquel otro que pretenda hacer lo mismo, pero señalando a los responsables. Desuellan a las víctimas y se las entregan para que ellos las consuelen. Es terrible. Pedro Casaldáliga, Monseñor Romero y otros no tendrán esas ayudas. Nunca. Porque señalan a los causantes y responsables de esa pobreza, de esa marginación, de ese sufrimiento. Aplaude, pero no se tolera a una Iglesia que denuncia a los salteadores que producen víctimas. Y es cuando se la ve atacada y perseguida por dejarse guiar por el principio misericordia. Cuando la misericordia llega hasta el final, subvierte los últimos valores de la sociedad
y a quienes la practican los llamarán subversivos, comunistas, etcétera, etcétera. Y hasta los matarán. Los matarán y creerán que hacen un obsequio a Dios, dice Jesús. Creo que el retorno a Jesús de Nazaret, pues sí, poseído por el principio de misericordia, es lo que caracteriza su proyecto y el que puede asegurar la autenticidad de la Iglesia. Y en esa posición, en esa opción radical y primigenia, veo avanzar el ministerio de nuestro querido Papa Francisco, quien a todos nos convoca para compartirlo, gestionarlo y expandirlo allá donde vivimos y podemos actuar. Bien, pues creo que con esto tenemos suficiente. Ha quedado muchas cosas, pero vamos, la idea fundamental ha quedado clara. Espero, ¿no? Y si queréis, no sé si ahora un poco de diálogo o qué, descansar un poquito. Porque... si no, es que ya son suficientes. Bueno, ¿no?